Hoy comenzamos una parte nueva, la última parte del programa, que es la dedicada, como ven ustedes en el encabezamiento, al mercado intervenido, al intervencionismo. Hasta ahora en el curso hemos visto la economía de mercado libre y hemos dedicado las últimas semanas a estudiar el sistema socialista, mal llamado socialista, porque yo le denomino estatista. Por cierto, hay una entrevista muy reciente que la han hecho de 3 horas de duración, yo no sé cómo hacen radio, ¿cómo se llamaba esta? Radio Neura, en Argentina, que le he mandado 3 horas de entrevista. Bien, pues justo al empezar el presidente Milei se refiere a mi libro, que lo tiene usted aquí, nada más al empezar en esa entrevista. Este se titula Statism and the Economy, the Deadliest Virus. Estatismo y la economía, el virus más letal. Pues lo que hemos estudiado las semanas pasadas es por qué el socialismo, mal llamado, debía denominarse el estatismo, es teóricamente imposible. Es decir, es imposible organizar desde arriba la sociedad en base a mandatos coactivos. O dicho de otra manera, el ideal del estatismo, el ideal de que gracias a una agencia monopolista de la violencia, que conocemos con el nombre del Estado, se puede organizar y hacer prosperar una sociedad, es teóricamente imposible. Y vimos las razones científicas por las que esto era así. Pues en esta parte del programa que iniciamos hoy, vamos a estudiar los sistemas económicos más próximos a nuestra vida cotidiana. Son los sistemas que no son ni puras economías de mercado, ni puros regímenes socialistas, sino que son los sistemas que llamamos intervencionistas o el intervencionismo. La parte del programa que vamos a comenzar a estudiar hoy, las lecturas correspondientes a esa parte, están en el libro de texto, La acción humana de Mises, no sé si la tiene alguien por aquí, el tocho, mira que no traérselo. Si ya les he dicho que se liga muchísimo en el metro llevando Human Action. Bueno, pues la parte correspondiente a partir de la página 869 de la acción humana de Mises. Luego vamos a dedicar estas clases, la clase de hoy, la clase del jueves y las de la semana que viene, a estudiar el sistema intervencionista. Pero antes de empezar, y como siempre, si alguien tiene alguna pregunta o duda, es el momento de levantar la mano y hacer la pregunta. ¿Alguien quiere decir algo? Mi escáner de preguntas. Por cierto, ya se me olvidaba decirlo, ya se ha publicado el día del examen final. Creo, si no me equivoco, sé que es el 14 de mayo. Tomen buena nota, tanto los alumnos de grado como los alumnos de máster. Terminaremos las clases una semana antes, el día 6 o el día 9, con la última clase curricular, que es muy famosa, es una clase que no tiene nada que ver con el programa, que yo doy todos los años, se titula Los 10 secretos para tener éxito en la vida. Sí, la pueden ver ustedes en internet, hay diferentes versiones, la han visto centenares de miles de personas, pero todos los años tienen ustedes derecho a su clase presencial sobre este tema. Y que esto va a la velocidad de la luz, que no podemos distraernos ni un momento, que tienen ustedes que ir al día en las lecturas y los alumnos de grado en paralelo entregar, van bastante al día, pero hay algunos que van retrasados, el resumen de las unidades didácticas y las correspondientes actividades del libro de mi dilecto discípulo, el profesor Jordi Frank Panella. Muy bien, pues si no hay preguntas, queridos alumnos, vamos a empezar. Y el primer tema es el tema 51, el segundo es el tema 52, el tercero es el tema 53 y el cuarto el tema 54. Estos son los 4 temas que vamos a ver hoy. Sobre los 3 primeros dice leer, leer y leer, quiere decir que no va a caer nada en el examen final, pero no por ello debemos prescindir de las lecturas, son muy importantes y voy a dedicar una parte significativa de hoy a hablar sobre ello, sobre todo a la restricción sobre el consumo y al grave daño social que produce la prohibición de las drogas, el alcohol, leyes secas, etc. A esto vamos a dedicarnos ahora mismo. Y les recuerdo que repartimos una separata sobre este tema en una clase pasada. Y luego terminaremos la clase de hoy estudiando la intervención en los precios. Del tema 54, el epígrafe 2, cae en el examen final, no hay ninguna duda, ¿verdad? Se titula La reacción del mercado ante la intervención del gobierno fijando precios máximos y mínimos, consideraciones sobre las causas de la decadencia de la civilización clásica. ¿Cuál es el enfoque tradicional del intervencionismo? El que ustedes han leído en el libro de texto, en la acción humana.
Bueno, hay una definición clásica del intervencionismo. Dice Mises que el sistema intervencionista, además este término, intervencionismo, es un término que le debemos a él. Publicó un libro en alemán, Das Interventionismus, en los años 20, fue el primero que introdujo este término. Para él, y han leído ustedes en la acción humana, el intervencionismo se caracteriza porque, bien, hay mercados, si miramos a nuestro alrededor parece que sí, que los hay empresarios, hay propiedad privada de los medios de producción y parece que de alguna manera pues hay una cierta libertad de empresa. Pero, sin embargo, lo que caracteriza el intervencionismo, según Mises, es que el Estado continuamente interviene en la actividad mercantil mediante mandatos y prohibiciones. Es decir, no se limita, dice Mises, a la correcta definición y defensa de los derechos de propiedad que exige una economía de mercado sana para funcionar, sino que el Estado es protagonista de una muy prolija y profusa intervención en todos los aspectos y ámbitos de la economía. Ese es el planteamiento que hace Mises. Pero este planteamiento, como saben ustedes, ha quedado superado con el enfoque moderno que sé que hemos presentado en esta cátedra, que consiste en analizar de una manera unitaria el estatismo, entendiendo por estatismo el deseo de organizar la sociedad desde arriba en base a mandatos coactivos. Y por tanto, todo lo que analizamos en clases anteriores explicando que es imposible que el Estado consiga o logre sus objetivos de manera coactiva o violenta, todas esas razones que desgranamos juntos desde el punto de vista científico para explicar la imposibilidad del mal llamado socialismo, del que debíamos denominar estatismo, son aplicables íntegramente al intervencionismo. Es decir, que en aquellas parcelas de la vida social en las que incida la coacción o la violencia sistemáticas propia del Estado, en la medida en que incida en esas parcelas e incida de una manera efectiva, veremos que se producen o se reproducen todos los efectos sistemáticos de descoordinación, desajuste, irresponsabilidad, generación de conflictos, falta de cálculo económico, que son típicos del socialismo. Luego, hemos logrado casi la cuadratura del círculo, en el sentido de dar un tratamiento unitario desde el punto de vista científico a toda manifestación de la coacción institucional del Estado. Luego, esta es una acotación sobre el tratamiento clásico de Mises, que no es que le critiquemos a Mises, simplemente que le hemos englobado en una perspectiva más general. Es decir, de la misma manera, hombre, salvando las distancias, sin que esto parezca arrogante, que Einstein pues da un paso de gigantes en la física, con la teoría general y relativa de la relatividad, no es que esto signifique eliminar toda la física clásica de Newton, sino que la física clásica de Newton queda, como si dijéramos, englobada como un caso particular, menos general o amplio, que el aportado por Einstein. Y salvando las distancias es lo que yo les acabo de explicar respecto de mi análisis generalizado del estatismo. Y para mí es un motivo de gran satisfacción. ¡Adelante! Pasen ustedes sin que se les escuche y siéntense. Y para mí es un motivo de especial satisfacción, pues que ya se haya filtrado como lluvia fina en el cuerpo social y en la discusión de cada día política este nuevo enfoque que vengo desarrollando desde hace 20 años, y una prueba de ello lo tenemos en el presidente Javier Milei, que además de manera explícita en la entrevista que ha sido ayer o antes de ayer y que le mandé por WhatsApp, pues lo primero que dice, que él no es que sea antisocialista, él lo que es antiestatista, porque el Estado es una banda de criminales. Tiene mucha gracia, porque le pregunta en la radio el que le está haciendo la entrevista, oiga, pero usted es el jefe del Estado, y dice, efectivamente, yo soy el jefe de la banda de criminales, pero estoy aquí para desmontar esta mafia, que somos la banda de criminales. Bien. Al margen, luego vean ustedes cómo al final el mundo lo mueven las ideas, y son las ideas que surgen en los ámbitos académicos, para bien o para mal, las que terminan filtrándose, y con un decalaje temporal, a lo mejor de una década, 2, 3, al final terminan teniendo un efecto muy importante. Hombre, si las ideas son monstruosamente malas, como las de ese británico llamado John Maynard Keynes, el daño que se hace a nivel global es tremendo, pero si las ideas son buenas, el beneficio que se hace a nivel social puede ser todavía mayor. ¿Cuál es la conclusión de nuestro análisis
¿O a qué conclusión vamos a llegar de nuestro análisis de las diferentes medidas de intervención que vamos a hacer juntos en clase durante estos días? Porque lo que vamos a hacer es seleccionar una serie de medidas de intervención. La verdad es que son centenares, miles. Volviendo otra vez al presidente Milei, siempre dice que entre el decreto de necesidad y urgencia y la ley de bases había 1000 medidas de liberalización, pero que en cuanto gane las elecciones va a presentar otras 3000 medidas de liberalización adicionales, 1000 más 3000, 4000. Quiere decir que la contrapartida son 4000 medidas de profundo intervencionismo. Obviamente no podemos estudiar, deberíamos dedicar no un curso, sino 10 cursos a estudiar 4000 medidas de intervención, que son las que están ahí fuera, afectando nuestras vidas en todos los ámbitos, procedentes de la bota del Estado y de la coacción institucional de los que nos gobiernan. No tenemos tiempo ni es posible, pero lo que sí vamos a hacer es seleccionar por vía de ejemplo, algunas de las que consideramos más significativas. Vamos a hacer un inventario, nos dará tiempo a ver 6, 7, 8. ¿Y esto por qué es? Esto porque veremos cómo, utilizando el instrumental analítico del curso, somos capaces de entender el daño que hace cada medida de intervención, no importa del tipo que sea, que procede del Estado sobre el cuerpo social. Y la conclusión a la que vamos a llegar es muy interesante. Bueno, por cierto, como es lógico, ya saben ustedes que vivimos en un gran mundo, que somos víctimas de la manipulación sistemática de los que nos gobiernan. ¿Cuántas veces me he referido al gran ensayo de Étienne de la Boétie, 1548, ensayo sobre la servidumbre voluntaria? ¿Por qué estamos dispuestos a obedecer como corderitos a los que nos mandan, es decir, a nuestros políticos? Y ya veíamos las razones que anuncia o que explica Étienne de la Boétie. Primero, el político se reviste de la aureola, una aureola sagrada. En la época de los faraones es que eran Dios, el faraón es Dios. Aquí hay una anécdota muy buena, porque va Moisés, se encuentra una zarza ardiendo que no se consume y va todo, ¿esto cómo puede ser? Y resulta que le habla a Dios y le dice, oye tú macho, vete a ver al faraón y le dices de mi parte que tienes que dejar que se vaya el pueblo de Israel. Y entonces Moisés ahí se cagó vivo, no sabía, para empezar era taja, Moisés era mudo, como Demóstenes. Fíjense ustedes, al final Dios pide a los más débiles unas cosas tremendas, y decirle al taja que fuera a ver al faraón, es que el faraón solo mirarle ya te cortaba la cabeza, o sea, se cagó de miedo el tío. Al final no pudo ir solo, porque era tartamudo, tenía que ir su hermano Aarón a mandarle el mensaje. Oye, ¿y de parte de qué Dios quieres que diga? ¿Cómo coño te llamas? Porque aquí hay muchos dioses, como yo soy el que soy. Menuda historia. Bueno, pues el faraón está rodeado de la aureola sagrada, y la manera de que obedezcamos como humildes lacayos a nuestros gobernantes es que endiosemos al gobernante. Hombre, luego ya, con la evolución de la historia, este endiosamiento pues se va matizando. Pero no crean ustedes que tanto, los emperadores romanos se declararon dioses también. Luego llegamos a las monarquías absolutas y nombrado por la gracia de Dios, incluso está así en los diferentes escudos de las diferentes monarquías hoy en día. Y luego ese endiosamiento del gobernante hoy en día tiene otras caras. Se les denomina soberanía popular, es que representa al pueblo. En fin, siempre hay una vestimenta, un ropaje que quiere sacramentar el poder con la finalidad de que nosotros, los humildes ciudadanos, obedezcamos. Sí, buana, sí, buana. Pero había otras razones que mencionaba. Siempre el gobernante está rodeado de una guardia pretoriana, de acólitos que viven del poder y que lo defienden. Y la guardia pretoriana puede ser militar, pero también puede ser intelectual. Esto es lo más grave, detrás de todos los grandes gobernantes hay una guardia pretoriana de intelectuales. Por eso les interesa a los gobernantes y a los gobiernos y a los estados controlar la educación y la universidad para formar esa guardia pretoriana. Y allí el cuerpo de catedráticos, de funcionarios del Estado. ¿Qué funcionarios del Estado van a atacar al Estado? ¡Ninguno! Con la excepción de un servidor. Pero yo soy una anomalía del sistema, introducida en el mismo para destruirlo desde dentro, una especie de virus, cuya finalidad es acabar con el Estado. Pero no solo hay una guardia pretoriana, sino, y este es el tercer aspecto que incide y está conectado con lo que vamos a explicar hoy con el intervencionismo, sino que además el gobernante
reparte alpiste. ¿Saben lo que esto es repartir alpiste a las pobres gallinas? Pip, 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 pues entonces ya las palomas, pues da a las gallinas a las palomas. Reparte alpiste a la ciudadanía. Es decir, se presenta como un bienhechor de la ciudadanía. Se presenta como el adalid de lo que se llama el estado de bienestar. Y entonces, claro, tenéis que obedecer porque esta coacción sistemática, que yo os detraiga toda vuestra vida y vuestros impuestos a través de julio, es por vuestro bien, porque gracias a eso tenemos educación pública, tenemos pensiones, tenemos sanidad, tenemos carreteras, hospitales, etcétera. Y además, el Estado es imprescindible, y este es el otro de los pretextos de las que utiliza continuamente para justificar su intervención, porque nos dedicamos a proteger a los más pobres, a proteger a los más desfavorecidos. Y tenemos que hacer una legislación para proteger al pequeño accionista. Y hay que hacer una legislación para proteger al consumidor, porque el consumidor es idiota, y si no le van a explotar. Y hay que proteger a los trabajadores. Y hay que proteger a todo un conjunto ilimitado de victimarios, reales o imaginarios, y entonces la idea que se envía a la ciudadanía dentro de esa borrachera de poder y de ese proceso manipulatorio descarado es que debemos de obedecer como unos corderitos, porque esa coacción institucional que hace el Estado es por nuestro propio bien. Es que últimamente solo se me ocurren citas, porque eso que es un genio, Milei, este discípulo mío. Dice Milei, cualquier otro gobernante democrático les pide el voto para que ustedes le den el poder a él, para que él decida qué es lo mejor para sus vidas. En cambio, si ustedes me votan a mí, yo voy a utilizar el poder para devolver el poder a ustedes mismos, para que sean ustedes los que decidan qué es lo mejor para ustedes y sean ustedes los arquitectos de su propia vida. Fíjense ustedes qué diferencia semántica más importante. Pero claro, yo le explico de una manera muy rotunda, tipo terapia de shock, sobre todo para que ustedes se sorprendan, porque estamos acostumbrados desde que nacemos, el colegio, etcétera, el mundo en el que vivimos, la sociedad, hemos sido objeto de un lavado de cerebro tan sistemático que lo normal es ser estatista. O sea, que cualquiera de ustedes no se avergüence de que sean ustedes unos tibios socialdemócratas, como el profesor Rayo, es lo que es todo el mundo. Lo raro es lo que somos nosotros, pero la misión mía es la de golpearles y despertarles. Frente a este virus que todo infecta, el virus más grave que infecta al alma humana, es una enfermedad del alma humana, es el socialismo, perdón, el estatismo, sea de izquierdas o de derechas. Luego, el estatismo se plasma en una serie de medidas de intervención que se quieren justificar. ¿Para qué? Porque es que si no habría una revolución y sería imposible la misión de los gobernantes explotadora de nuestra vida, con una serie de objetivos sedicentemente buenos, como que haya sanidad, pensiones, etcétera, y además para proteger a los vulnerables. Esa es la gran trampa de esta borrachera de poder que se utiliza para justificar esta borrachera de poder. ¿Y cuál es la conclusión a la que vamos a llegar? Bueno, me adelanto y les voy a presentar la conclusión a la que vamos a llegar al principio. Pero no es para condicionarles a ustedes en su análisis, sino para que les sirva como hilo conductor para entender lo que vamos a ver en el análisis de los diferentes tipos de intervención. Pero la conclusión, la verdad es que es impactante, es una conclusión sorprendente, porque después del análisis de cada medida de intervención que vamos a ver, la conclusión a que vamos a llegar es que cada medida de intervención establecida por el Estado, medida coactiva, que es lo que caracteriza al Estado. El Estado es violencia, coacción, es lo que es su ADN. Lo que pasa es que quiere ocultarlo y vestirse como un corderito, con piel de cordero, no como lobo, que es lo que es, para que estemos dispuestos a aceptar esa coacción. Pues veremos que después de cada medida de coacción, o como resultado de cada medida de intervención de las que vamos a ver, se producen unos efectos altamente perjudiciales. Luego, toda medida de coacción produce un resultado perjudicial. Pero ¿desde el punto de vista de quién? Precisamente desde el punto de vista de los objetivos de aquel que interviene. Desde el punto de vista de aquellos a los que sedicentemente se decía que se quería favorecer con esa medida de intervención. Esta es la primera conclusión del intervencionismo.
Es decir, que toda medida de intervención del Estado sobre el cuerpo social es contraproducente. No es que sea contraproducente, es todavía peor, es autofrustrante. Es decir, produce unos efectos que son justo lo contrario de lo que se pretendía. Esta es la primera conclusión que vamos a ver de manera invariable en todas las medidas de intervención que vamos a estudiar juntos. Y además, la segunda conclusión a la que vamos a llegar es que el intervencionismo es una política esencialmente inestable, no es estable. Es decir, que el intervencionismo, una de dos, como genera efectos, la mayoría de las veces imprevistos, aunque la ciencia económica nos ha abierto los ojos y ya nos indica qué es lo que podemos esperar en forma de efectos perjudiciales, como cada medida de intervención genera un enorme daño y es autofrustrante, al final esto se hace evidente. Y entonces una de dos, o bien el Estado reacciona y dice, he sido un fracaso, pero es por la falta de colaboración de la ciudadanía. La nueva legislación de igualdad de la mujer, al final, ¿qué pasa? 1000 violadores a la calle. No, esto es por la falta de colaboración de los jueces. Primer pretexto. Y segundo, dicen, y si ha sido un fracaso, esto lo único que pone de manifiesto es que no hemos intervenido lo suficiente. Que hace falta una dosis ulterior de coacción, de intervención. Por eso el intervencionismo es esencialmente inestable, porque tiende a generar nuevas medidas de intervención que pretenden solucionar los daños creados por las anteriores, y así sucesivamente en un proceso de bola de nieve que crece y que se va extendiendo por todos los intersticios de la sociedad. Es otra de las características del estatismo, del socialismo, su carácter totalitario. Se extiende, se quiere extender, controlarlo todo, por todos los intersticios de la sociedad. O bien, a lo mejor, despiertan los ciudadanos en determinadas circunstancias y se dan cuenta de que el rey está desnudo, que todo es una gran mentira y que estamos explotados. Y entonces a tiempo damos un golpe de timón, damos una patada en el culo, echamos a la casta corrupta, en la terminología de Milley, y temporalmente al menos las cosas pues se encauzan en la buena dirección. Por ejemplo, estoy hablando del caso de Margaret Thatcher, que levantó una Inglaterra arruinada por el socialismo, llevado a cabo sobre todo por los partidos conservadores, Edward Heath y compañía. Despertó a su nación, acumuló carbón para que no pudiera ser víctima de los sindicatos, e hizo la revolución liberal conservadora que levantó a Inglaterra, que estaba postrada económicamente, una renta per cápita más baja que la de Italia. ¡Qué vergüenza! La protagonista de la revolución industrial, hundida por el socialismo, bien intencionado. Este es un caso histórico. También tenemos el de Ronald Reagan, o mucho más reciente y próximo a nosotros, el de Milei para Argentina. Luego quiere decir que el intervencionismo, que es otra de las conclusiones que vamos a ver, es una posición esencialmente inestable. Porque una de dos, o va increciendo como bola de nieve y termina en estatismo completo, socialismo completo, o antes de llegar a ese extremo da un golpe de timón y se encauzan las cosas, aunque sean temporalmente en la buena dirección. Pero lo que no cabe concebir es un sistema intervencionista estable. Luego, las dos conclusiones que les indico al principio, para que les sirva a ustedes como, para facilitarles a ustedes la comprensión de lo que vamos a ver, son siempre que toda medida de intervención produce unos efectos que son los contrarios de los que se pretendía alcanzar con la medida de intervención, siempre, sistemáticamente. Y esto aquí sí que lo debemos a la ciencia económica, que ha elaborado un corpus científico que nos permite entender el por qué esto es así. Y en segundo lugar, que el intervencionismo como objetivo o ideal es esencialmente inestable. Muy bien, pues vamos a empezar. Y a mí me gustaría que vayan tomando nota, vamos a seguir el programa y vamos a empezar con las diferentes medidas de intervención. Y la primera medida de intervención, y esto ya lo tenemos, el epígrafe 6 del tema 51. La intervención directa del gobierno en el consumo. Es la intervención la primera que vamos a estudiar. Fíjense ustedes, la coartada de los gobernantes para que nosotros obedezcamos servilmente como borreguitos
es que nos hace un favor, y sobre todo hace un favor a los más vulnerables, a los más pobres, a los que están más en peligro. Y esto es lo que se utiliza para justificar todas las intervenciones en general y en concreto esta primera que vamos a estudiar. Tomen buena nota, primera medida de intervención que vamos a comentar en clase, la directa intervención en el consumo. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues consiste que Papá Estado, respaldado por su guardia pretoriana de científicos y expertos, decide que es altamente perjudicial para nosotros, por ejemplo, beber alcohol, porque el alcohol produce alcoholismo. ¿Cuántas familias han sido destruidas por el alcoholismo? Y además el alcohol, pues, daña al organismo. Y además el alcohol genera accidentes de tráfico. Si bebes, no conduzcas. Esto del alcohol realmente es una cosa penosa. ¿Dónde se ha visto que los seres humanos bebamos alcohol? Obviamente el Estado tiene que regular lo que bebemos, y más si es una cosa tan perniciosa como el alcohol. Establezcamos una ley seca. ¿Saben ustedes lo que es la ley seca? Una ley que dice que queda prohibido beber alcohol. ¡Anda, qué barbaridad! Esto en el mundo mediterráneo nos parece una barbaridad. Vamos, esto no. Pero no piensen ustedes que es tanta barbaridad, porque en Estados Unidos estuvo en vigor una ley seca durante años, donde era un delito federal la producción, distribución y el consumo de determinadas circunstancias de alcohol. Y esto, pues, ha dado lugar a múltiples historias, novelas e incluso películas. Sobre esto vamos a comentar ahora. Me acuerdo de una que vamos a comentar, la deben ustedes ver, por cierto, véanlo como caso práctico para esta clase. Se titula Los Intocables, de Eliot Ness. El protagonista era Kevin Costner, si no me equivoco. La deben ustedes ver, la piratean o no, y la ven esta noche porque no tiene... Esta y otra que les voy a poner ahora enseguida, que se titula más descarnada y quizá más dura, Traffic, sobre lo que vamos a hablar ahora, sobre el tráfico de drogas. Pero, queridos alumnos, fíjense ustedes, esto quizá es el ejemplo más paradigmático. Vótenme a ustedes a mí, porque yo voy a decidir lo que a ustedes les conviene. Me han votado a mí, miren, aunque ustedes todos, fiebre del sábado por la noche, salen y organizan unas copas, esto no les conviene a ustedes. Prohibido beber alcohol. O salen y una línea de cocaína, otra línea de cocaína, tal, fentanilo, etcétera. Esto no les conviene a ustedes. Yo, que soy Papá de Estado, menos mal que ustedes me han votado y ustedes son idiotas, yo soy el que voy a decidir lo que ustedes pueden consumir y no pueden consumir. Pero, queridos alumnos, esto es estrellarse contra un muro, porque desde que el hombre es hombre, ha destilado cualquier cosa destila, pero da lo mismo que estés en Siberia, pues sí, en Siberia se destilan unas hierbas, el que puede y no está en Japón destila arroz, el otro destila trigo, y da lo mismo, y entonces tenemos que si el sake, que si el whisky, que si la ginebra, una porquería que hace en Inglaterra, que se la bebe usted y sabe a Colonia, etcétera. En el mundo mediterráneo, ¿qué destilamos? Todo el mundo siempre destilando algo. Carajo, ¿por qué será? Pues uvas, y tenemos un vasito de vino, etcétera. Pues miren, yo no lo sé, soy catedrático de economía, tampoco tengo que pontificar sobre esto. Pero el caso es que la vida es muy dura, y que de vez en cuando, pues tomarnos unas cañas, media botellita de vino con los amigos, o cuando iba a las discotecas, y es lo que recomendaba a mis hijos, ¿no? Yo iba a las discotecas y era muy tímido, ¿no? Y entonces yo encontré la solución. 2 whiskies dobles, ¡pam, pam! Me los tomaba de golpe, y entonces yo me entraba en sangre, y yo, que era el tío más tímido, me convertía en un tío, ven ustedes que soy muy tímido, ¿no? Pues me convertía en un tío pues que hablaba con las chicas, las sacaba a bailar, etcétera. Pero a partir del segundo whisky doble, que me los tomaba al principio, ya no volvía a beber nada. Todo Coca-Colas. Y así, cuando terminara la discoteca, 4 o 5 horas después, ya podía conducir. Esta es mi recomendación que les doy a ustedes. ¡Pum, pum! 2 whisky dobles y luego fuera, ya no beban más, porque lo que se trata es de divertirse. ¿Sí o no? Y es muy divertido. Todo esto es bastante divertido. ¿Verdad, gente joven, que nos divertimos cuando hay unas copas? Vamos a divertirnos. Y que si no hay copas, pues eso es un aburrimiento. ¿Sí o no? Vale. Y esto es desde que la humanidad existe. Vayan ustedes a la Biblia. A ver, ¿quién de ustedes se conoce qué pasó en las bodas de Caná?
Hay 4 o 5, los demás ya saben ustedes cómo el Estado se hizo con la educación, ni educación religiosa ni nada, ni puta idea de nadie de qué pasó en las bodas de Caná. Bueno, pues la boda de Caná, se lo cuento a ustedes, resulta que en la antigua Judea pues no había cines, ni había moda de divertirse, una de las únicas posibilidades de divertirse era una boda, y cuando se organizaba una boda, pues estaban invitados los familiares, todos los de la ciudad, venían de otras ciudades, duraban 4 o 5 días, se juntaban 1000 personas, bien, y entonces era esencial el vino, y entonces pues el vino pues empezaba, y al final la gente se ponía contenta, terminaban todos bailando, etcétera. Bueno, pues entonces va Jesús con sus discípulos, es invitado a las bodas de Caná, porque los que se casaban eran amigos de la familia, y se produce una gran tragedia, y es que calculan mal y a mitad de la boda se les termina el vino. ¡Qué joderse! Y entonces viene la Virgen María y le dice a Jesús, oye, coño, que esto es un escandalazo. Aquí está todo el mundo contento, en el mejor cenit, y resulta que se ha terminado el vino, y no saben nada más que sacar, y están protestando, etcétera, ¿qué hacemos? Y Jesús dice, mira, madre, que no llega mi hora. Oye, y vuelve a insistir, las mujeres son muy coñazos. Oye, Jesús, parece mentira, que estás sin vino, haz algo, que no ha llegado mi hora. Y a la tercera, oye, por favor, que mira qué escándalo, que vamos a quedar muy mal. Y tú dices, bueno, venga, hija. Se mete dentro y hay unas 7 ánforas de 100 litros de cada una, las dicen llenas de agua, 600 litros, y luego le dice al maestresala, sácalas, y resulta que se habían convertido en vino. Es el primer milagro oficial de Jesucristo. Fíjense ustedes el vino, mañana vamos a beber Pago de Carraovejas, es casi igual de bueno que Vega Sicilia. Yo siempre he soñado con haber tenido la oportunidad de probar el vino de las bodas de Caná, debería ser la leche de bueno, coño. Imagínense ustedes, miren, 600 litros de vino son 1000 botellas de vino. 1000 botellas de vino, de 3/4 de litro. ¡Hala, sáquenlas! Ahí se organizó la de Dios, terminaron todos bebidos, incluyendo los discípulos, supongo que Jesucristo también, etcétera. Pues las bodas de Caná. ¿Por qué? Porque en el mundo mediterráneo hemos aprendido a comportarnos con el alcohol. Forma parte de nuestra cultura. Y aprendemos que en determinadas tesituras se puede ver y hasta dónde. En cambio, está subido, por ejemplo, la cultura en Francia. Me acuerdo cuando yo era pequeño en Francia, a los niños pequeños se les servía vino. A mí me servían vino en el colegio, un culito de vino, para que aprendiéramos a beber. La humanidad de siempre ha buscado este tipo de escapes, y hay sustancias que nos la facilitan, y un comportamiento sano con el alcohol alegra mucho la vida. Es una de las cosas que hace que la vida merezca la pena vivirla, pero siempre y cuando el comportamiento sea sano o la relación sea correcta con el alcohol y no nos pasemos de esa relación. Y esto es algo que debemos de aprender, y para aprender es un aprendizaje de tipo tácito, no articulable, solo se puede aprender con la práctica. Resulta que un hijo mío se pasó de copas y le trajo entre dos, papá, no vuelvo a beber más. ¿Lo que has tomado, hijo? Pues me he tomado una botella de anís. Pero bestia, ¿cómo haces eso? Sí, no me puedo. Bueno, ya no vuelvo a tomar anís en su vida. Lo aprendemos. Y esto es algo cultural. Digo que es algo cultural porque yo cuando explicaba esta clase en Estados Unidos, el mundo anglosajón no han aprendido esto. El mundo anglosajón es mucho más difícil, la relación que tienen. En el Reino Unido no sé si sigue, pero hasta hace poco, a partir de 1 hora no se podía beber alcohol. ¿Sigue en vigor esto? No. Ah, menos mal. Pero esto, yo he ido a Inglaterra, oiga, que son ya las 12 y ya no se puede beber una gota de alcohol. En el mundo anglosajón, o si van ustedes al norte o a los países escandinavos o en Estados Unidos, en la historia de George Bush, yo es que vivía demasiado, etcétera. ¿Qué es eso? To drink. En Estados Unidos, ¿qué significa to drink? No han aprendido, ¿no? Culturalmente, pues to drink significa coger una botella de whisky, beber la tele, ¡pum!, y caer con coma etílico. Coño, eso no es beber alcohol. Carajo. Cuando yo explicaba esta clase en Estados Unidos, enseguida había sonrisitas, cuando yo hablaba del alcohol. ¿Por qué? Porque la relación con el alcohol todavía es artificial, todavía es de algo prohibido, todavía es de algo que todavía no controlo demasiado. Igual que si empiezo a hablar de ustedes y digo, bueno, imagínense ustedes, vamos a ver, ¿quién trae un porro? Venga, encenderos un porro, venga, vamos a transformaros un porro, y luego después del porro, si alguien me da una línea, bueno, digo esto aquí, todo el mundo me empiezan las sonrisitas. Estas mismas sonrisitas que veo es la que aquí es las que yo veía en Estados Unidos cuando hablaba sobre el alcohol. Porque la relación cultural de aprendizaje en relación con estas sustancias requiere un proceso generacional, prolongado, de prueba y error. Pero me da lo mismo, no voy a entrar por qué. El caso es que no importa que se prohíba el alcohol, la gente sigue consumiendo alcohol. Y de hecho, si ven ustedes la película de Los Intocables, está prohibido